agradecer también al Grupo TEN, que siempre están allí trabajando, no solamente como hormiguitas, sino yo creo que ya más que hormiguitas, o sea, que van llevando su trabajo y que realmente poco a poco se va viendo ya los frutos cada vez más de ese trabajo, y yo creo que vale la pena apoyarlo. Entonces, en ese sentido, pues me sentí muy contento sobre todo de participar y de conversar con ustedes. Me preguntaban si era posible intervenir. A veces sí, a veces no, pero como es un tema que he roto algunas cosas, puedo responderlas en la misma intervención. Pues para evitar eso, yo trataré también de que no me saquen una tarjeta para que podamos conversar al final. Yo siempre doy una pauta comercial. Siempre tengo esa pauta comercial porque, bueno, no tengo remedio, pues, o sea, yo primero siempre señalo, bueno, la Universidad del Zulia, evidentemente el escudo de la Universidad del Zulia está presente, y pues ya es evidente, pues yo soy profesor de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Humanidad y Educación, y trabajo, como decía Irene, bueno, el segundo logo es la Asociación Venezolana de Educación Matemática. Esa asociación la presido circunstancialmente yo, pues porque son 3 años. En noviembre esperamos entregar el poder a una nueva junta directiva para que tome las riendas. Yo la entrego porque mi periodo dura 3 años y 3 años se cumplen ahora. Nuestra asociación tiene justamente el mes de noviembre, para la Semana de la Chinita, esa semana, un congreso que es el más importante que tiene la asociación en el marco de todo el país, ¿no? El Congreso Venezolano de Educación Matemática. Nosotros tenemos una página web, www.asodema.org.be, que aprovecho de la cuña porque sin el apoyo del Grupo TEN no lo hubiéramos podido tampoco tener. Ellos técnicamente nos han ayudado y hemos podido montar esa página web. Allí no solamente aparece información de nuestra asociación, sino de otras asociaciones y de otros eventos. Y entre otras asociaciones aparecen 2 más, que bueno, brevemente sí la voy a decir: la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, que agrupa a todos los países latinoamericanos de habla hispana, y España y Portugal, que ahorita actualmente ASOBEMAT, porque quien preside es ASOBEMAT, porque se turna en la presidencia. La asociación nuestra está presidiendo esa Federación Iberoamericana, y claro, yo soy el representante como el presidente, pero porque represento a la ASOBEMAT, ¿no? Entonces actualmente también ese cargo lo tenemos, y estamos dando charlas virtuales. Comenzamos, ya van 2. De aquí a diciembre vamos a tener otras 2 o 3 charlas virtuales. Yo a veces les mando, algunos tendrán por ahí el correo mío, si no tienen mi correo, para que yo con la presidencia les envíe la información. Charlas sobre educación matemática y con el Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, que el próximo año será en la ciudad de Madrid, para el mes de julio. Y la última es, bueno, el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, del cual también soy miembro, pero también, pero más latinoamericano, y trabajamos en la educación matemática. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, primero, para entender que no estamos solos, que hay mucha gente preocupada por el tema de educación matemática, y la gente dice, no, es que eso es un tema de 4 locos, y bueno, resulta que ya somos por lo menos más locos, o sea, ahora estamos más locos metidos en el asunto, ¿no? Y las cosas van viéndose porque queremos hacer de esta disciplina algo serio, una disciplina científica que tenga reconocimiento, y lo hemos ido logrando no solamente en el país, sino en Latinoamérica y el mundo. Es una disciplina reciente, pero una disciplina que va creciendo. Entre los temas que trabajo yo, uno es la matemática contextualizada, y como decir, un tema que siempre sale es lo de la realidad. Y entonces yo diría que voy a trabajar en estos 5 aspectos. Uno, ¿por qué vincular la matemática con la realidad? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo? Si a veces a lo mejor ni siquiera otros se lo plantean, y otros sí se lo plantean. Otro es el saber matemáticas a conocer su aplicación. Eso es una idea del proceso de transformación, y voy a explicar en qué consiste. La tercera es de la acumulación de conocimiento, la aplicación en la institución escolar. Ya me voy situando cuando hablo de institución escolar, hablo desde preescolar hasta universidad. Y por último, la tecnología como aliada al proceso de esa vinculación de la matemática con la realidad, para culminar con unas reflexiones en torno al tema. Unas reflexiones abiertas, discutibles, no son acabadas, que bueno, que las vamos a ir trabajando. La necesidad de vincular las matemáticas con la realidad tiene 3 grandes orígenes. Hay una social. Lo que hemos dado clases, nosotros nunca hemos podido dejar de escuchar una frase célebre de nuestros estudiantes cuando dice, profe, ¿para qué sirve eso? Así, además, ¿para qué sirve eso? O sea, porque todo el mundo le pregunta ¿para qué sirve eso, no?
Y la función es y la respuesta también es siempre muy común. Eso te va a servir para el próximo año cuando tú vayas a ver tal cosa. Tal. Entonces, total, eso es como una novela que cuando ya llega al final se consiguen que el final termina como no se lo esperaba. Nunca le terminaron de decir para qué servía. Mucha gente termina sin saber por qué. Porque el siguiente año parece que viene la respuesta y nunca termina de llegar. Y sin embargo, todo el mundo dice que la matemática hay que aplicarla y todo el mundo dice que la matemática tiene mucha aplicación en la realidad. Cuando uno le pregunta cómo y de qué manera, empiezan los problemas. Pero todo el mundo dice eso. O sea, es decir, socialmente hay como una demanda, pero a la vez un cliché en términos de matemática y realidad. El otro es una demanda ya institucional y académica. La demanda institucional, sí que, bueno, como estaba allí, la demanda, dale, las institucionales. Yo coloqué allí 3 por decir algo, pero a nivel nacional, por ejemplo, nosotros conseguimos documentos del Ministerio de Educación que nos plantea la necesidad de vincular las matemáticas con la realidad, de hacerla, que los muchachos le vean sentido a la matemática que se imparte en nuestro liceo y escuela. Y por supuesto en la universidad. A nivel internacional hay muchísimos ejemplos, yo tomé uno porque por su influencia en muchos países es importante. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, está desde el año 2000 haciendo pruebas matemáticas cada 3 años en ciencias naturales y matemáticas y lengua en torno a esos 3 ejes, pero siempre se trabajan los 3, pero hay un énfasis en cada 3 años hay un énfasis, alguna vez en matemática, otra vez en ciencia, otra vez en lengua, pero siempre se trabajan las 3 áreas. Y cuando uno va a los documentos de la OCDE, consigue que en el estudio PISA, que es la evaluación concreta de esa organización, te dicen que la matemática que se debe enseñar es una matemática que sirva a los muchachos para ejercer su ciudadanía, para que le dé sentido, les sirva herramientas para actuar en la sociedad. Es decir, le están pidiendo que no sea una matemática aislada de la realidad, sino que sea una matemática vinculada con la vida de esos mismos estudiantes. Y por supuesto también está la académica. Yo coloqué 4, a veces es bueno personificar a las personas. Allí hay 4 personajes un poco extraños, varios de ellos, ¿no? Pero digamos que son representantes digamos, de tendencias o escuelas que dentro de la educación matemática han abogado por la vinculación de la matemática con la realidad. Uno de ellos, por ejemplo, en el centro, el que está aquí en el centro, del blanco y negro, es Hans Freudenthal. Él es un holandés que ya murió en el año 92. Freudenthal decía que una matemática tenía que ser, de hecho, fundó la escuela, terminó denominándose matemática realista. Es una escuela que aboga por una matemática que sea vinculada a la vida de los estudiantes, que sea algo realizable por los estudiantes, que le dé sentido. Eso tiene yo a veces me gusta decir los autores y su nacionalidad, porque eso tiene que ver con, a veces, la cultura, por supuesto, que influye en esos planteamientos. Freudenthal era holandés. Los holandeses son los ingenieros, famosos en el mundo por ser, dicen que son los mejores ingenieros del mundo. Han pasado toda su historia tratando de ganarle tierra al mar, ganando el espacio al mar, colocándole tierra. Y ellos han sido precursores de la aplicación, son sumamente prácticos. Y era lógico pues que Hans Freudenthal peleara. Por ejemplo, él discutía mucho la influencia de la psicología sin sentido, de esas corrientes psicológicas que entraban que se entendía la educación matemática como una corriente, casi como una rama de la psicología. Él criticaba la matemática moderna, él criticaba muchas de esas cosas y realmente tiene un planteamiento bien interesante. Luego están el de Frandera Roja, el de educación matemática crítica, es Leo Skopmos, él es danés, pero digamos que en el área de Alemania y en Latinoamérica, esa educación matemática crítica ha abogado también por la realidad. Matemática y realidad, porque para ello es necesaria la transformación. Bueno, esto tiene una dimensión política, hay que conocer la realidad, transformarla y políticamente intencionada. Entonces, ese es un punto que ellos también abogan y coinciden con la matemática realista. A la derecha, el de corbata gris, Olviratan de Ambrosio, afortunadamente todavía no lo tenemos vivo y todavía no creo, esperamos. Pero bien viejito. Alguna vez estuvimos casi 2 años, prácticamente venía, casi estuvo, hace como más de 5 años, estuvo a punto de venir y venía a Maracaibo, pero el médico por problemas de salud le dijo que podía hacer 2 viajes, uno para visitar a su hija en Estados Unidos, que lamentablemente falleció el año pasado, y otra era, o tenía que coger esa o la de Venezuela. Evidentemente como padre cogió la de su hija, ¿no?
Entonces nos dejó a nosotros, pues nos pidió excusa. Pero Urera ha trabajado lo que es el fundador de la etnomatemática, que es una matemática, una corriente que se ha dedicado a estudiar la cultura, sea la que sea, la forma de hacer matemáticas. Empezó con sectores indígenas, pero ya va por comunidades que hasta pueden ser ingenieros, sí, grupos sociales culturales. ¿Ah? Grupos sociales. Grupos sociales o comunidades culturales. Viene un poco tiene una combinación de etnografía con matemáticas. Y por último, Corbata Roja, Ricardo Cantoral, él sí estuvo aquí en Maracaibo, en Venezuela. Ricardo, digamos, el líder de lo que se llama la socioepistemología, que dice que la matemática no es más que una práctica social. Es decir, en otras palabras, la matemática no tiene sentido si no es en la acción de hacer matemática en la realidad y transformarla. Un poco más o menos eso. He sido un poco de cuento, pero digamos, pero para que se den idea que muchas corrientes, estas 4 corrientes coinciden en algo común. Todas miran una matemática escolar hacia la realidad de los estudiantes. Sociales ya le habíamos dicho, y entonces, bueno, pero eso no es casualidad. El saber matemática tiene como 3 fases. La primera fase, digamos, y no es solamente matemática, sino la ciencia en general. Nosotros hemos tenido desde la antigüedad hasta el Renacimiento, nosotros hemos tenido la idea de que el conocimiento es acumulación de información. Y por ejemplo, tenemos personajes tan famosos como Pitágoras, Euclides, por decir algo, que ellos monopolizaban y eran personas sabias. El conocimiento consiste en acumular información, es decir, mientras yo más información tenga, mejor conocimiento poseo, soy más sabio. Y por supuesto, predominaba la tradición oral. La segunda fase va del Renacimiento al siglo XX, con la aparición de la imprenta moderna, la imprenta moderna, porque hay otras versiones de imprenta en el Medio Oriente, en Asia, en especial en China. Se difunde el conocimiento. Entonces ya el conocimiento, en este caso matemático, tampoco podríamos decir que ya pasa a ser, sigue siendo como acumulación del conocimiento, pero aparecen con fuerza unas instituciones que hasta ahora eran muy débiles, las instituciones educativas. Las universidades más famosas surgen después del Renacimiento. Las escuelas se masifican y todo eso. Y todo tiene atención en que el conocimiento sigue siendo información, pero es el libro y las enciclopedias escolares las que predominan como fuente, no hay otra fuente, o sea, fundamentalmente eso. Y el docente, por supuesto, tiene que ser el principal actor. Las universidades son productoras de conocimiento, los liceos y las escuelas son reproductoras de ese conocimiento que se genera en la universidad. Más o menos el esquema es. Vamos entonces a la tercera fase. Bueno, por supuesto, el lenguaje escrito ahora, con la aparición de la imprenta, es el lenguaje que predomina. De hecho, no hay manera, o sea, de entender el conocimiento sino a través de los libros, por decirlo así, en el común de la gente, ¿no? Sin embargo, a finales del siglo XX comienza un problema. El problema comienza que las matemáticas, o sea, que el conocimiento en general y la matemática en particular ya no es acumulación del conocimiento. O sea, ya no vale solo saber mucha matemática, sino cómo aplicarla. ¿Por qué? Porque la información es de tal magnitud actualmente, a través de la tecnología, que es prácticamente imposible que una persona pueda, en este momento, dominar todos los campos del saber, o incluso dentro de una misma disciplina, dominar todos los campos, todo lo que aborda. El caso de la matemática, o sea, difícilmente alguien puede decir, yo sé toda la matemática que hay. No, es imposible. Es decir, necesariamente él necesita recurrir a cierta información para actuar. Entonces, ya comienza un proceso donde el sector empleador y la realidad de la tecnología obliga a que el conocimiento no solamente sea acumulación, porque no vale de nada saber matemáticas si yo no sé en qué la utilizo, y así como todos los conocimientos de las disciplinas científicas. Más que todo se trata de gestionar la información más que del conocimiento. Ahora, ¿qué pasa? La tradición escrita se mantiene, pero incorpora algunos elementos diferentes por la tecnología. Uno de esos son las imágenes. Y lo hago en referencia porque más que el GeoGebra, creo que no podemos hablar de eso. O sea, el GeoGebra empieza la idea intuitiva de muchos conceptos matemáticos, porque la visualización es fundamental. O sea, ya no es solamente leer un libro de matemáticas, ya además
incorporas cuando tú ustedes lo saben mejor que yo, cuando ustedes están actuando sobre GeoGebra van a ver que la visualización de esos objetos matemáticos y sus transformaciones es muchas veces uno de los pasos fundamentales para su comprensión. Allí hay discusión. Yo, por ejemplo, sé que profesores de tradición nuestra, yo estoy en un chat de WhatsApp y a veces me sorprende no, me parece lógico, personas con mucha tradición del conocimiento, que son personas muy respetables, cuestionan este tipo de software, ¿no? Sobre todo cuando dicen, no, es que eso no es hacer geometría. Entonces, bueno, pero claro, porque geometría es cuadra, y así lo dicen, es cuadra, papel y lápiz, y así lo hablan. Y bueno, uno lo entiende, porque es una tradición que evidentemente tiene siglos, pues. Ahora, sigamos. Entonces, ahora hay dos visiones tradicionales ¿cómo se traduce eso a la escuela, a las instituciones escolares? La visión tradicional es que los conocimientos son el eje de la planificación. Entonces, vamos ya a la escuela. Yo soy profesor y normalmente ustedes, lo saben muy bien, y los que son profesores, que todo el mundo, ¿qué contenido hay que dar? Esa es la pregunta que te hace un profesor en un liceo, una escuela, una maestra. Vamos a hacer la lista de contenido que hay que dar. O sea, esa es toda su preocupación. Son los conocimientos el centro del saber. O sea, todo se basa en una lista de contenido. Y sobre eso, después vamos a ver si tiene aplicación. El profesor se plantea, tengo que dar contenido. ¿Cuál será el tema del proyecto? Los famosos proyectos educativos de aprendizaje, con todas sus versiones. Los proyectos de aprendizaje, los profesores dicen, bueno, como tengo que dar trigonometría, ¿dónde será que haga algo de trigonometría para que pegue? O sea, entonces, claro, a veces esos pegamentos son, bueno, realmente con una goma de muy mala calidad, y lo vamos a ver, ¿no? Hay pegamentos muy malos, porque entonces no se consigue tergiversaciones tan grandes como la que yo siempre cuento, y bueno, no es la única, pero es que esa fue quizás porque es la primera que me hizo caer en la cuenta de que la cosa era más seria de lo que me imaginaba. Una maestra muy feliz y contenta porque mostró una experiencia educativa donde el Estado Lara mostró cómo habían hecho un sancocho y habían vinculado la matemática con la realidad. Yo había leído el texto y la maestra muy feliz había dicho que en la matemática habían visto los pesos porque, bueno, porque como mandó eran 2 kilos de papa, 3 kilos, 1 kilo de auyama y 2 kilos de yuca, pues allí estaba listo. Entonces, y listo. Ya relacionó matemática con la realidad y los muchachos felices y contentos. Ya yo resolví el problema. Esa vez me quedé yo pensando, cónchale, la cosa como que va más seria. No es tan fácil eso de vincular la matemática con la realidad. Y si se siente satisfecha por eso, o sea, quizás el sancocho quedó bueno, pero no sé si el sancocho en la cabeza quedaría tan bueno con esa matemática que montó, ¿no? Pero uno dice, bueno, entonces la cosa va más seria. Entonces hay una visión alternativa y es un poco controversial. Los conocimientos, o sea, conceptuales, procedimentales, actitudinales, no son más que recursos que se utilizan para transformar las diferentes situaciones de vida en función de unas competencias fundamentales. Vamos a ver qué se traduce eso. Ahorita voy a dar un ejemplo sobre eso. Es decir, los conocimientos no se trabajan, no empiezo pensando, bueno, tengo que dar trigonometría, sino tengo que pensar, bueno, los muchachos en este momento están viviendo una situación, o a lo mejor les interesa este tipo de realidad, y a partir de ella yo puedo utilizar unos conocimientos matemáticos que me van a ayudar a entender esa realidad. Esto no es un loco, o sea, yo no estoy loco solamente, si eso dice que está el planteamiento. Es un caso polémico, pero fíjense, Finlandia se está proponiendo en este momento, que es un país que está saliendo bien en las pruebas internacionales, el cambio del currículo a nivel nacional en el 2021. Ya comenzaron. Y no hay contenidos, hay temas. Y temas son el fútbol, temas son problemas ecológicos, problemas económicos, problemas sociales, problemas de arquitectura, ingeniería, y sobre eso van todas las materias. Hay colegios, supe hace poco, colegios de una orden religiosa, de los jesuitas, se replantearon el currículo en la ciudad de Barcelona, en la provincia de Cataluña, en función de esa propuesta. Van a aprobarla. Aparentemente hay una necesidad de darle un vuelco a centrarnos solamente en los conocimientos para ver luego averiguar dónde se aplican. Parece ser como una necesidad. Entonces ahí empieza un proceso que, como toda novedad, es polémico. Esto no es fácil de convencer. Yo estuve hace poco en una actividad, que estábamos trabajando con una propuesta para Fe y Alegría Nacional, y mire, yo creo que estuvimos discutiendo este punto
bueno, yo creo que es como 2 meses, y yo no sé si quedaron muy convencidos. De hecho, el director, una vez el director nacional, yo no estaba en esa reunión, pero como que dijo, a mí lo que me interesa es que sepan sumar, restar, multiplicar y dividir. Como que, pero bueno, ustedes saben lo que hacen. Terminó como diciendo, vamos a ver. Pero bueno, a veces no sé si saber multiplicar, dividir, restar y sumar sirve, porque un hermano mío me lo ha demostrado, que parece que no le sirve mucho eso, porque en todo caso recurre a la calculadora y resuelve ese problema. Y él me lo ha dicho. Yo resuelvo bien mis matemáticas, porque nada más me sé 4 cosas, esas 4 operaciones, y yo para eso recurro a la calculadora y me resuelve el problema. Entonces, parece que no funciona. Ajá, vamos a verlo aquí. ¿Qué pasa con eso? Vamos a ver un ejemplo. O sea, nosotros tenemos que ver desde ese planteamiento del cambio, de partir de los contenidos para ver cómo se aplica, a ver una situación real y ver qué conocimientos matemáticos me sirven para comprender esa realidad, las cosas cambian. Entonces, lo primero es que hay que tener una idea del contexto o realidad de los estudiantes. Y eso implica una actitud diferente de nosotros los profesores. Los profesores vivimos aislados de la vida de los estudiantes. Yo siempre le decía a mis pasantes, procuren, al menos una vez, un receso, sentarse con los muchachos o pararse en el receso para que ellos conversen con ustedes y van a ver cómo se enteran de la vida de ellos. No tienen que averiguar, ellos son los primeros que les dicen. Y es que a veces no sabemos a quiénes tenemos enfrente. Y ese no sabemos a quiénes tenemos enfrente es un problema grave porque produce distorsiones que bueno, que yo podría aquí dar algunos ejemplos de personas que tienen enfrente a muchachos con ciertas características. Recuerdo uno particular de un profesor de aquí de la universidad que se fue a estudiar en Canadá inglés y llevó a sus hijos, y el hijo mayor, cuando vino a Venezuela, salió aplazado en inglés el primer lapso, y la mamá más asombrada que nada fue a averiguar y me dice, no, porque es que el muchacho no me hace los ejercicios, lo entiende. Cuando se pone a ver, el muchacho lo que estaba era obstinado, porque imagínese usted, vaya a una clase de español, que le empieza a decir, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es tal. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en no sé dónde. O sea, preguntitas de esas sin sentido, que por supuesto el muchacho no las hacía, pero no porque no sabía, sino porque no tenía interés alguno. El muchacho simplemente se encerró en sí mismo, no dijo nada, ni a su madre, ni a su profesor, ni nada, y el profesor dijo, pero él sabe inglés. Sí, él sabe inglés, probablemente sabía más que el profesor, pero no se había enterado el profesor de la vida, de que ese estudiante que tenía enfrente podía ser hasta un aliado para él. Es lo que pasa también en matemática y en todas las disciplinas. Acérquese a la vida de los estudiantes para saber de su interés y necesidades. Por supuesto, hay unas competencias básicas y específicas que no voy a detallar ahorita, sino voy a dar un ejemplo, y los contenidos que ayudan a desarrollar esas competencias. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo saqué un ejemplo, bueno, evidentemente, aunque Venezuela no tuvo una buena actividad esta vez, pero digamos, comparando, depende de la comparación. Si yo lo comparo con la Copa América anterior, por supuesto, no fue tan buena, pero evidentemente que fue mucho mejor de lo que venía en la caída que venía, ¿no? Y realmente uno se contenta. Entonces, bueno, vamos a hablar de la Copa América, pues, o sea, vamos a hacer el ejemplo de la Copa América, vámonos para él. Entonces empezamos. Vamos a ver el contexto de la Copa América. Los muchachos a lo mejor podrían estar interesados en ese tema. Estoy haciendo hipótesis. Entonces yo me pongo a ver, bueno, hay unas competencias básicas, yo las formulé allí muy brevemente, pero eso se puede conseguir. Algunos países tienen esas competencias ya establecidas, aquí en Venezuela no estamos todavía muy claros en eso, ¿no? Pero incluso yo hice unas que no sé si realmente cumplen todas las normas de la competencia, pero digamos, una es formula y resuelve problemas matemáticos de su entorno. Es decir, independientemente del contenido, los muchachos tienen que aprender a formular y resolver problemas matemáticos. Pero también tienen que determinar y resolver ecuaciones en el marco de sus experiencias cercanas a la vida, a su vida, ¿no? Y bueno, analiza e interpreta, en este caso una competencia más específica, funciones cuadráticas, ecuaciones de primer y segundo grado con la finalidad de resolver problemas en su entorno. Haciendo hipótesis, suponiendo que eso fuera cierto, que esas son las competencias, que hay un contexto, que es la Copa América, vamos a ver qué contenido, cantidad de contenido se puede trabajar, pero el profesor tiene que hacer una selección porque va a trabajar con los estudiantes de determinado año y él dirá qué es lo que necesita. Y están el ángulo, la parábola, función cuadrática, ecuación de primer grado y segundo grado. Fíjense que lo que llama a la gente una frasecita muy común, partir de los intereses y necesidades de los estudiantes, significa partir de los intereses. ¿Qué le interesa a los muchachos? No le interesa el ángulo ni la función cuadrática. A ellos lo que les interesa es, en todo caso, la Copa América y el fútbol.
como tema de conversación. Ahora, ¿qué necesita el alumno? Saber, eso lo plantea el docente, el que sabe que ellos necesitan desarrollar, porque ningún alumno le va a hablar y decir, profesor, yo tengo un proyecto donde trabajemos la función cuadrática. O sea, ni loco que estuviera mucho. Nadie plantea eso. Eso se lo plantea un profesor. Ahora, esas son las necesidades de los estudiantes y esos son los intereses de los estudiantes. Esto es lo que necesitan y esto es lo que realmente a ellos les moviliza. Entonces, pasamos al punto 7. Supongamos un juego, uno de los jugadores lanzará un tiro libre a la portería contraria tal y como se indica en la figura. Los jugadores contrarios forman una barrera a 9 metros de la posición de su lanzamiento. La portería se encuentra en diagonal a 21 metros y tiene una altura de 2,44 metros. Planteo una situación y vamos a comenzar ahora por problematizarla. La idea aquí es que la gente empiece a ver la realidad y problematizarla, es decir, buscarle aspectos interesantes a la situación, ¿no? Cosas que a lo mejor no se ven a simple vista, pero ese es el papel del profesor. Por eso el profesor plantea unas preguntas, retos, motivantes, que puedan permitir a los alumnos empezar a ver no solamente al jugador, sino también formularse unas preguntas que quizás ellos por sí solos no se lo van a plantear. Allí hay un juego entre el profesor y los alumnos que hay que desarrollar. Y los estudiantes, por supuesto, a partir de esas preguntas van a plantearse preguntas más concretas que a ellos podrían interesarles. Fíjense bien, adelante, vamos a ver. ¿Qué preguntas lo podría plantear a los estudiantes? ¿Podrían ustedes hacerse si fuesen el jugador que debe lanzar la pelota? Es decir, si yo soy el jugador que tengo que lanzar la pelota, a ver qué preguntas me tengo que hacer. O sea, bueno, preguntas muy sencillas, pues. Yo quiero ver, o sea, no lo dicen esos términos, pero uno piensa, bueno, ¿con qué fuerza le doy yo al balón de tal manera que me llegue a la portería y que llegue a un determinado lugar de la portería? ¿Qué podemos averiguar de esa situación? Entonces los estudiantes puede ser así. ¿Qué preguntas podrían plantearse ustedes? Me la copió mal. Pero bueno, no importa. El estudiante podría preguntarse, bueno, ¿con qué? O sea, podría generarse preguntas junto con los estudiantes que podrían ser, por ejemplo, con qué fuerza se tiene que lanzar la pelota. ¿Cómo sé yo a cuántos metros con esa fuerza? A mí me interesaría la altura máxima de tal manera que sobrepase a los jugadores, porque me interesa que la barrera de los jugadores, pues, porque un equipo posiblemente no sean capaces de detener la pelota. Entonces, son preguntas que se pueden hacer. Entonces, ese tipo de preguntas tienen que ver con altura máxima, tiempo máximo, ángulo, función cuadrática. Puedo escribir una ecuación de segundo grado que me escriba el lanzamiento de esa pelota. Es decir, hay unos elementos de física y matemática que están resueltos, que están planteados en esa situación. Pero eso no lo va a ver el muchacho, es parte del trabajo del profesor. Entonces, pasamos a ver aquí, se pregunta, por ejemplo, ¿con qué ángulo debo golpear el balón para conseguir que entre en la portería rozando el larguero? ¿Cuál sería la mayor altura que alcance la pelota en su trayectoria? ¿Cuánto tiempo tardaría? Hay unos conocimientos matemáticos que me van a permitir responder a esas preguntas, y además de eso hay unos conocimientos físicos en este caso que también me ayudan a resolver las preguntas. Y por supuesto hay unas competencias que se desarrollan en ese intercambio del profesor y el alumno y en esa dinámica de resolución de la situación. Entonces fíjense cómo se combina una situación de interés con los estudiantes con lo que necesitan ellos trabajar. Y coloqué, además a propósito, un punto intermedio entre la realidad, porque la realidad, y aquí no iba a hablar yo mucho de esto, pero la realidad todo el mundo cree a veces que es el aquí y ahora. No, yo a los muchachos les tengo que dar en situaciones cotidianas. No, porque es que si estoy hablando de la Copa América como esto de Estados Unidos, no, esos muchachos no, pues Estados Unidos, tiene que ser Maracaibo, tiene que ser el Pachicho Romero. No, un momentico, o sea, no menosprecien a los muchachos. O sea, hoy en día los muchachos, además con las tecnologías que hay, pues tienen una visión de mundo mucho más amplia que la que nosotros, por lo menos la que yo me crié. Nosotros sí nos criamos en el patio jugando metro y no sé qué, y ellos ahora tienen otro tipo de relaciones con el mundo. Nosotros empezábamos a descubrir el mundo muy tardíamente, posiblemente, pero ellos comienzan a interactuar con el mundo amplio, amplísimo, mucho más rápido que nosotros. Y es una realidad, nos guste o no nos guste, pero es así. Entonces, nosotros necesitamos plantearnos situaciones que vayan más allá de lo cotidiano. Yo no quise poner otras que pueden ser de interés, pero por ejemplo,
hay situaciones que se pueden colocar sin ser de mucho, digamos, sin ser muy locales, como por ejemplo el famoso arco minero actual. La discusión que hay con el arco minero podría hacerse un planteamiento de proyecto sobre eso. Un proyecto interesante sobre todas las implicaciones, ¿no? Bueno, ¿qué pasa allí? Vamos a hablar de ampliar el horizonte, traspasar la situación inicial. Lo que nosotros tenemos que hacer es que esa situación inicial, para que no ocurra lo del sancocho, que yo le comenté, hay que traspasar esa situación, porque si nos quedamos por el sancocho, pues a lo mejor sancocho sabroso, la pasamos bien, rico, sabroso, y la recordaremos toda la vida, pero no recordaremos matemáticas, recordaremos si está bueno, si está el sancocho sabroso, si la pasamos bien. Pero aquí no, aquí se trata de traspasar la situación inicial, es decir, no conformarnos con esa situación inicial que motiva. Entonces, vamos hasta allí. Hay que aplicar eso no puede ser, aplicar esos conocimientos en otro contexto. Es decir, si a mí me interesa que la función cuadrática, la ecuación del segundo grado, la ecuación del primer grado, las vayan aplicando en otro contexto, que sepan que no es solamente en el fútbol, en un lanzamiento de la pelota. Hay que, por ejemplo, un ejemplo es calcular el alquiler que se debe cobrar en una propiedad, de manera que se garantice una determinada cantidad de bolívares en ganancia. Para resolver eso, se utiliza una ecuación se puede utilizar una ecuación de segundo grado. Y después le voy a decir por qué yo supe eso. Aparte que fue para preparar esta conferencia, también lo supe por otra vía, que es lo que quiero decir a la gente. Eso es lo que llaman los autores de la educación matemática realista, matematización horizontal. Es decir, ampliar la cantidad de contextos, que yo empiezo con este contexto cortico, chiquitico, cerquita de mi casa o conocido como la Copa América, y empiezo a estudiar otros contextos totalmente diferentes, pero ya la situación motivadora inicial me da pie para ir buscando contextos diferentes. Eso se llama matematización horizontal. Eso fue un concepto de Treffer, un inglés que lo propuso a propósito de la educación matemática realista. Ahora, también hay que profundizar, así como yo voy ampliando los contextos y viendo que no solamente es en el juego que se aplica la ecuación de segundo grado, yo tengo que ampliar otros conocimientos matemáticos. Por ejemplo, los conocimientos que trabajo, por ejemplo, características de la parábola en cuanto a la orientación de acuerdo al signo del coeficiente de la variable de x cuadrado. Es decir, si el coeficiente es positivo, si es negativo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? Lo mismo comportamiento general de las curvas de acuerdo al exponente. ¿No? Si yo tengo una ecuación de primer grado, al máximo el grado es 1, pero es 2 y es 3, ¿qué sucede allí? Sí, esas son cosas que se tienen que plantear. Entonces ya la idea del sancocho comienza a ser otra cosa. O sea, no nos quedamos en el jueguito de fútbol. Ampliamos la cantidad de contextos, pero a la vez también vamos a hacer lo siguiente, que ampliamos también el conocimiento matemático. Y es lo que llaman estos mismos autores matematización vertical. En la medida que esto se forme un eje y yo paso una línea, digamos, una recta de 45 grados, por decirlo así, si lo queremos ver gráficamente, aquí hay un eje coordenada y yo trazo la curva 45 grados, una pendiente de esas perfectas. Sería lo ideal, es decir, en la medida que voy aumentando la cantidad de contextos, también voy aumentando la cantidad de conocimientos matemáticos que voy descubriendo que se aplican en esa situación. Profundizamos en matemática y ampliamos los contextos. Ahora, para finalizar, todo esto, ¿qué tiene que ver con la tecnología? Bueno, es que tienen que ser aliados de nosotros porque existen y tenemos que apoyarnos. Por ejemplo, para la matematización horizontal y buscar nuevos contextos, uno tiene que apoyarse de la tecnología. ¿Cómo averiguo yo lo de la administración? Yo no soy administrador. Apenas en mi casa y porque no me queda más remedio. ¿Pero por qué? Porque para esto me metí en internet, empecé a buscar y me di cuenta que había un problema sencillo, no sencillo en el sentido que era, pero se podía aplicar a bachillerato y se podía averiguar eso. Pero eso lo sé porque yo me fui entonces a buscar y gestionar información. ¿Ves? No es que yo ya sabía, yo no soy administrador, yo no conozco administración, yo gestioné la información, supe dónde buscar. Y por supuesto, el uso de programas que permiten indagar, analizar y profundizar el conocimiento matemático. De esos ejemplos ustedes tienen muchos ejemplos. Yo vi hace poco una exposición de ustedes con el simposio. Bueno, allí se expresaban ustedes cómo veían cómo los muchachos podían ir profundizando y ampliando su conocimiento matemático. Esa es la idea. Cuando yo combine esas dos, yo puedo lograr muchos aprendizajes en matemáticas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay varias cosas que quiero dejar planteadas. La primera, que la necesidad de vincular las matemáticas con la realidad no es
capricho de uno, sino de un contexto histórico que lo demanda. Un contexto que está esperando que la escuela forme para la vida y en la vida. ¿Ves? Y que no sea eso solamente aprender, aplicar la matemática, sino que profundice en el conocimiento matemático. La institución escolar debe plantearse el desarrollo de diferentes competencias matemáticas que le permitan aplicar el conocimiento. Es decir, tenemos que quitarnos esa visión de que lo importante es que aprendan las 4 operaciones básicas. Todavía uno va por el liceo y siguen los profesores empeñados con las 4 operaciones básicas. Y las 4 operaciones básicas. No, pero es que primero vamos por las 4 operaciones básicas. Perdónenme, pero la calculadora resolvió eso hace rato. Si es por eso, si vamos a pasar 11 años de la escuela, desde el primer grado hasta quinto año, con las 4 operaciones básicas, mijo, cómprense en calculadora, pongan un video y no le pagan a los profesores de matemáticas. Se ahorran un dineral en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Y tiempo también. Eso no puede seguir pensándose. Esa visión cerrada, limitada, estrecha de la matemática, hay que cambiarla. Eso implica entonces ampliar los horizontes de los estudiantes porque es éticamente necesario. Y yo voy a hablar aquí rápidamente por qué es éticamente necesario. Los alumnos, los estudiantes con menos recursos económicos son los alumnos que conocen menos diversidad de situaciones y contextos de la realidad. Yo no puedo pretender, hay muchachos aquí que no conocen el puente sobre el lago Maracaibo. Tenemos que, a través de estas cosas, tenemos que lograr esa impresión y apoyarse en las tecnologías para la selección de las situaciones reales, a matematizar, buscando información y profundizando los conocimientos matemáticos. Yo sí creo que eso es una tarea importante. Como tenemos la tecnología, oye, aprovechémosla. Los muchachos lamentablemente se limitan muchas veces al Facebook y hasta ahí llegan. De allí no pasa. O sea, no estoy criticando el Facebook. Yo lo que estoy diciendo es que no puede ser que un potencial tan grande como la tecnología, los muchachos no lo aprovechen al máximo. Entonces, nosotros tenemos que apoyar a estos muchachos, y sobre todo los de los sectores populares, a que entiendan que el mundo es más amplio de lo que ellos lo ven, y que las tecnologías son un aliado para que ellos entiendan esa amplitud y esos conocimientos que pueden aprender tanto de la matemática como de otros contextos. Y por supuesto, esto no queda más que desarrollar lo más importante que se tiene para aprender, solamente con curiosidad. Es lo que una de las condiciones fundamentales para aprender es que uno sea curioso, inquieto, que no se quede conforme con lo que ya uno conoce, sino que le gusta buscar otra. No curiosear la vida de los demás, curiosear la realidad, el mundo en su realidad. Seleccionando aquellas necesidades más necesarias y descartando aquellas que lo distraen de las metas establecidas. ¿Por qué es esto? Uno de los problemas nuestros es que hay mucha información, pero también hay mala información en Internet. Hay demasiada mala información y nosotros tenemos que, en la medida que vayan ellos ampliando este conocimiento y manejando las tecnologías y esa información vaya diversificándose, nosotros tenemos que lograr también que ellos establezcan criterios de selección y sepan por qué unas fuentes son importantes, otras no, y por qué unas son dañinas, otras simplemente no sirven. No hablo ni siquiera de dañinas en términos, no estoy hablando en términos solamente morales, sino también científicos, es decir, no funcionan. Y de eso tenemos, o sea, el caso, que bueno, me da pena decirlo, pero es que una profesora, yo sé, y lamentablemente, haciendo doctorado, sacó información de Wikipedia. Y lo que le faltó fue el Rincón del Vago, pero sacó de Wikipedia. Oye, haciendo la tesis doctoral, la persona que la estaba evaluando, menos mal que se dio cuenta, pero decía, pero es que, además ella no lo vio como malo. Yo decía, pero oye, el riesgo que existe en Wikipedia, como ustedes saben muy bien, eso puede ser modificado y puede ser verdad como puede ser totalmente falso. Es decir, hay que tener cuidado con Wikipedia. Tiene sus virtudes, pero realmente también tiene sus peligros. Además, que una tesis doctoral, ¿cómo la voy a sustentar yo con una Wikipedia? O sea, pero lo mejor del caso es que estaba inocentemente creída que no estaba mal. Eso significa que no sabe la magnitud de lo que es la información. Bueno, entonces, al final, simplemente, que con todo esto, si yo quiero vincular la matemática con la realidad, yo tengo un aliado de la tecnología, que me va a dar manejo de información para que yo la sepa gestionar, y también unos programas que me permitan a mí profundizar en ese conocimiento matemático, que en este caso es GeoGebra, por las características que tiene, porque el público que está aquí pues lo conoce mejor que yo,
pues tienen una herramienta clave para que esta vinculación matemática en realidad sea realmente efectiva y no sea superficial y trivial como hasta el momento muchas veces la hemos conseguido en nuestras escuelas y en nuestros proyectos. Bueno, muchas gracias entonces.